Amén. El tema que nos trata hoy con los dos grandes ponentes que vamos a tener ah, dentro de un momento voy a leer el currículum de Alberto Gaviles, que tal vez algunos de ustedes no lo conocen, como puede conocer al profesor Mario Nassi. Sí. Alberto pertenece a la comunidad judía venezolana después de que se lo quitamos a la comunidad peruana y se lo prestamos ahorita a la comunidad panameña. Pero Alberto, además de ser un hermano, un querido hermano de la Benebrit, es una persona que ha construido Benebrit en Venezuela durante varios años. Alberto Aviles nació en Perú, tiene 57 años y tiene en este momento el director ejecutivo del Distrito 23 de la Benebrit Internacional, que es Norte, Latinoamérica y Área del Caribe. Es director ejecutivo de Anti-Information League de Panamá y es director ejecutivo del Consejo Central Comunitario Hebreo de Panamá. Sus estudios universitarios fue en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Mount Scopus, en donde cursó educación y estudios latinoamericanos en mención historia. Tiene licenciatura en educación, licenciatura en historia. Es una experiencia laboral que si empiezo a leerla y empiezo a ver todos los cargos que ha desempeñado, la conferencia no se podría dar. Pero lo más importante de Alberto es que es una persona con un corazón gigante y con una mente analítica y van a escucharle por sus palabras, que muchas veces cuando uno lo oye, dice, wow, yo vi lo mismo que él y no pensé y no saqué lo que sacó él. Entonces, para nosotros es un lujo y un privilegio tener a Alberto Rodríguez hoy acá, gracias a la tecnología. Voy a pedir un poquito de paciencia en ciertos cambios que vamos a tener que hacer. Antes de empezar la, la conferencia y ver los videos introductorios, quiero expresar de que el pueblo judío es un pueblo de gente normal, de gente con tanto virtudes como pecados, personas que pueden hacer el bien, que pueden hacer el mal, que podemos rectificar. La misma Biblia tiene a todos sus personajes, hasta Moshe Rabbeinu, una persona que también cometió errores, porque somos seres humanos. Y en el judaísmo, lo que es la Teshuvah, que es la regresar y entender que uno se equivocó y que uno falló y que lo puede hacer bien, es algo esencial en el judaísmo. Además, aprendí a creer que todos nosotros tenemos alma y el alma de cada uno de nosotros es buena. Que le pase lo que rodea puede hacer que ese insuflo de Dios que tenemos a cada uno de nosotros adentro, ok, se tape y no escuche y no vea. Podemos hacer, cometer errores, pero todos en esencia somos buenos. A pesar de que vamos a ver maldad, vamos a ver cosas no tan bonitas hoy, no es parte de lo que tratamos de hacer siempre en nuestros seminarios. Les pido disculpas por las imágenes que les tenemos que mostrar para que puedan comprender la verdadera dimensión de lo que sucedió el 7 de octubre. Ya va. Sí.
Vinimos a bailar. La gente vino a bailar. ¿Eso pasó de verdad? ¿Realmente estuvimos ahí? Intentamos recordar, pero ahora todo está roto. No sé qué pasó. Escapamos, pero... עם הפנים למטה כולם, תהיה עם הפנים למטה חמודי, הכל בסדר. الله أكبر. ايش؟ الله أكبر. الجنة يا شباب. Llegaron por la playa en barcos, le dispararon a todo el mundo. Y como mi hijo era bastante inteligente, decidió correr a los baños de la playa con sus amigos y los dos soldados. Pero desafortunadamente los terroristas los vieron y le dispararon a mi hijo, directo a la cabeza. Chicos jóvenes de 16, 17 años y dos soldados. Nadie quedó vivo. חמאסניקים! חמאסניקים! We're in the city of Sderot. There are many bodies and cars on the main road. هاي بوابته، وقف 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 غاد، هاي بوابته. وحش بيحنا وحش سنديلك روح. Nos refugiamos aquí cuando empezaron los disparos y de inmediato me di cuenta de que había que bloquear la puerta de alguna manera. Intentaron abrir la puerta a la fuerza y gritaban muy duro, en árabe. Golpeaban la puerta, le pegaban, gritaban, pero no pudieron abrirla. Tratamos de llamarlos, pero no contestaban. En un momento dado respondieron por mensaje de texto y nos dijeron que estaban todos juntos en la habitación segura. Estaban asustados, aterrorizados, oían disparos y los terroristas gritaban. Dijeron que no sabían si iban a salir con vida. תהיו שרוטים, תראו אנשים מקבלים יריות. ואנחנו תקועים בין רק המקום הבטוח פה ליד הטנק ויש פה מנסים לעזור לאנשים עוד וואו. Supimos que él y un amigo habían logrado escapar de la masacre. Corrieron hacia el bosque con unos amigos, allá encontraron refugio. Un grupo de terroristas llegó a ese refugio y empezaron a lanzar granadas y a disparar hacia el interior, causando la muerte de Einaf y su esposa y tomando a Or como rehén.
Einaf y Or tienen un hijo de 2 años. Había unos 30 jóvenes que habían ido al festival y estaban apretados unos contra otros en este refugio. La mayoría de ellos fueron asesinados. ارجع تعال. Por fin alguien contestó al teléfono. Hablaba mal hebreo con acento árabe. Y simplemente dijo estas palabras. Fue secuestrado. Y lo último que oí fue a mi hijo menor de 12 años decir, no me lleven, soy demasiado joven. Y eso fue todo. La llamada se cortó y se fueron. June 1941, Operation Barbarossa. Nazi death squads, the Einsatzgruppen, enter Jewish communities, wherever they can find them. They mercilessly slaughter entire families, men, women, children, infants, and the elderly. Their goal, the annihilation of the Jewish people. Genocide. October 7th, 2023, during a Jewish holy day, 1,500 members of Hamas death squads invaded Israel from Gaza. Equipped with state-of-the-art weapons, they entered villages, kibbutzim, and towns. The killers went from house to house, door to door, throwing grenades through bedroom windows and into shelters, setting homes on fire and shooting families as they tried to escape the inferno. They proceeded to rape terrified girls, slaughter pregnant women, and decapitate newborn babies, all the while taking selfies and videos to commemorate their atrocities. They butchered and executed hundreds of innocent civilians, burning entire families alive, mothers, fathers, grandparents, children, and helpless infants. In the aftermath, toddlers were found handcuffed to their parents, shot to death. Children were torn from their parents' dead bodies and taken hostage to Gaza. Terrified girls were paraded through the streets of Gaza, surrounded by hateful mobs. Hamas ideology is global jihad. When you shout "Free Palestine," believing that you are supporting heroic freedom fighters, stop and remember these atrocities. And never say, "We didn't know." For humankind to live, Hamas must be destroyed. Eso es una pequeña muestra de algo que sucedió. Estamos a 720 días y todavía hay 48 personas secuestradas. Hoy, desde la comodidad de este salón, vamos a hablar del 7-1 y de todo lo que ha sucedido desde ahí ahora. Alberto, buenas tardes, bienvenido. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Ok, antes que nada es un placer, un privilegio estar de nuevo en casa junto con mis hermanos de Venezuela. Como dijo David en la introducción que me halagó, gracias David por tus palabras, se siente muy fuerte el sentimiento por Venezuela, más en esta situación de lejanía física que se está viviendo, que estamos viviendo, que estoy viviendo desde hace 15 años que salí de Caracas. Y siempre que se menciona la palabra Venezuela, comunidad judía de Venezuela, vienen a la mente una catarata de recuerdos y acompañados de agradecimiento, ya que fue Venezuela la comunidad que me formó y la que me dio a mí la oportunidad
de empezar con una carrera que ya tiene 34 años de vigencia y siempre Venezuela está presente dentro de mis pensamientos y de mis oraciones y la comunidad judía de Venezuela junto con ellos. También mi agradecimiento a la Beneverit, mi casa, por esta oportunidad que me da para conversar con ustedes. Mi agradecimiento a Carla, a Mario, que debe estar por ahí sentado, a los OSERS por el equipo, por la parte técnica, todo lo que corresponde a la coordinación, y a David, nuevamente por tan lindas palabras hacia mi persona. Entrando en materia, el 7 de octubre de 2023 marca lo que no debió haber ocurrido. Actos de negligencia, de abandono, de menosprecio hacia el enemigo que ya había anunciado en su carta constitutiva cuáles eran sus intenciones, no solamente hacia el Estado de Israel, sino hacia todo el pueblo judío. De hace años, desde 1987, que surge Hamás, se sabía que se trataba de un cuerpo fundamentalista islámico, una sucursal o una rama de la Hermandad Musulmana de Egipto, en cuya constitución se dice claramente que uno de sus objetivos es la desaparición del Estado de Israel y la persecución de los judíos a nivel global. Carta que está vigente hasta el día de hoy. El 7 de octubre también se dio una falla catastrófica en el estamento político del Estado de Israel, en el estamento militar del Estado de Israel, coincidencialmente, un día después de conmemorarse 50 años de otra falla catastrófica, que fue la tragedia del 6 de octubre de 1973, que fue la guerra de Yom Kippur, que si bien no la viví porque era un niño, tenía 5 años, todos los que amamos a Israel crecimos con el trauma de la guerra de Yom Kippur y de lo que pudo haber significado la derrota militar del Estado de Israel, que en las 48 primeras horas era una realidad al alcance de la mano de Egipto y de Siria con el apoyo de la Unión Soviética. Y también crecimos confiados en que las autoridades del Estado de Israel a posteriori habían aprendido las lecciones de aquel nefasto día y de los días que lo precedieron, y que no íbamos a ser testigos nunca más de una tragedia de las dimensiones traumáticas que representó la guerra de Yom Kippur. Pero nos equivocamos. Nos equivocamos porque lo vivimos. Si nos acordamos bien, esto fue una noche de vísperas de Simchat Torah. Fue la última noche de la Sukkah. Fuimos a cenar a la Sukkah, llegamos a las casas y los que no somos Shomer Shabbat, a las 11 de la noche, hora de Panamá, habrán sido 12 de la noche, hora de Venezuela, empezamos a recibir las primeras imágenes de algo que no le dábamos crédito a lo que estábamos viendo. Y poco a poco empezamos a ver la dimensión de la tragedia que nos toca vivir, porque la estamos viviendo hasta el día de hoy. Se rompe la confianza, una confianza por la cual ya algunos han renunciado a sus cargos y otros aún se niegan a renunciar y a asumir públicamente sus responsabilidades. Mas, sin embargo, llegará el día en que tengan que rendir cuentas ante la opinión pública israelí por sus omisiones en este día catastrófico, que fue el 7 de octubre del 2023. Ya renunció el jefe del ejército, el jefe de la inteligencia, el ministro de Defensa, que estaba en ese entonces, y faltan otros más con rango político, porque como en hebreo se dice, Ze haya tajat hamishmeret shelahem,
fue bajo su guardia que esto sucedió y tienen que asumir, afrontar y cargar con las responsabilidades. Se habla del establecimiento a futuro de una comisión investigadora que va a tener que investigar a fondo cuáles fueron las fallas que derivaron en esta negligencia, de esta tragedia nacional que estamos viviendo hasta el día de hoy. Se rompió ese día también un contrato tácito que había entre ciudadanos y el Estado, en donde el ciudadano ofrece 3 años de su vida en el caso de los hombres y 2 años en el caso de las mujeres al servicio de la seguridad del Estado. Y el Estado está en la obligación de proveer los mecanismos para que los civiles y las kibutzim y las aldeas y las ciudades que estaban en zona cercana a el peligro puedan haberse defendido. Pasaron entre 8 y 12 horas para que las fuerzas de defensa de Israel llegasen a los lugares de los incidentes y puedan salir a defender y a empezar a coordinar actos defensivos que por las primeras 8 y 12 horas estuvieron en manos de las Kitot Konenut, que son las fuerzas propias de defensa de cada kibutz o de cada ciudad, de donde los civiles fueron masacrados, literalmente masacrados. La película que se vio, una película de 5 minutos o de 10 minutos, no describe la brutalidad de las cosas que sucedieron ese día. En 10 minutos no se pueden resumir horas y horas de horror, en donde los ciudadanos, de manera desesperada, enviaban mensajes. Eifo Hatzabah, ¿dónde está el ejército? ¿Para qué mandamos a nuestros hijos a la frontera o al servicio militar? Para esto, ¿dónde está el Estado? Son preguntas fuertes que van a tener que ser contestadas por los responsables de este desastre. Sin embargo, vamos a tratar de resumir lo que han sido estos casi 2 años, en lo que llamo la guerra de los 7 frentes, porque Israel ha tenido que combatir de manera paralela en 7 frentes: Siria, Líbano, Irak, Irán, Gaza, Yemen y Cisjordania, o sea, Judea y Samaria. Se derrotó a Hezbollah en Líbano. Todos hace 1 año, justamente el día de hoy, estábamos asombrados por la eficacia de las fuerzas de defensa de Israel en su objetivo de dar de baja a Nasrallah, la cabeza de la serpiente de Hezbollah en el Líbano, al cual lo fue a atacar a su misma sede en el barrio chiita de Beirut. Se derrotó. Al derrotarse a Hezbollah, se le da un golpe muy fuerte a Assad en Siria, y Assad cae a los 2 meses, al no tener la capacidad Hezbollah de salir a defenderlo como lo había hecho antes. Irán, así, y hay un mapa que si lo pueden subir, porfa. Irán pierde así, en cuestión de 2 meses, el otro mapa, hay otro mapa, el tercero, la número 6, esa, ahí está, gracias. Irán pierde en 6 meses a 2 proxies, a Siria y a Líbano. Ahí está, ese es el mapa. Es decir, pierde no solamente la frontera con Israel, sino pierde su salida hacia el Mediterráneo y la incapacidad de amenazar a todo el Medio Oriente desde el flanco norte, y ni qué decir a Turquía desde el flanco sur. La situación se tornó en una coyuntura de no retorno, en donde las fuerzas de defensa de Israel y su estamento político reconocieron que mientras no se aborde de manera seria y directa en la problemática con Irán, esta situación se iba a repetir en el futuro.
Y es así como en junio de este año, el Estado de Israel decide bombardear el plan nuclear o las instalaciones del plan nuclear de Irán, en lo que resultó ser la guerra de los 12 días, tal y como la llamó Donald Trump, que termina después del bombardeo de los B-2 estadounidenses sobre los 3 emplazamientos nucleares principales de Irán: Fordo, Isfahán y en Teherán. Ahora bien, el Medio Oriente no es el mismo que lo fue el 6 de octubre del 2023, es decir, un día antes. Hoy asistimos a un nuevo Medio Oriente, con una Siria desprovista de armamento y con un nuevo gobierno que incluso en estos días ha estado conversando con el Estado de Israel para llegar a entendimientos puntuales que generen la confianza para una eventual incorporación futura de Siria a los acuerdos de Abraham. Líbano ya tiene la capacidad de plantar cara ante Hezbollah y decirle: tú te desarmas. No es fácil. El gobierno de Aoun tiene que encontrar el mecanismo aún de fuerza para desarmar a Hezbollah, que aún sigue siendo fuerte en el sur del Líbano, aunque desprovisto ya de Nasrallah, que ejercía un liderazgo muy fuerte, una influencia muy fuerte, ya mandado a el más allá hace un año atrás, pero que aún continúan teniendo una fuerte presencia dentro del Líbano. Y quedan pendientes 2 objetivos grandes: Yemen y Gaza. Yemen, el día de ayer, los hutíes atacaron nuevamente el sur de Israel, Eilat, hirieron a 20 personas, de ellas 2 de gravedad, y hoy el Estado de Israel atacó nuevamente Sana, la capital de Yemen, y aún no se sabe a ciencia cierta la magnitud de los daños, ya que todavía no amanece y no se puede buscar bajo los escombros. Mañana, a la luz del día, ya nos podremos dar cuenta de cuál ha sido el daño de lo que Israel describe como su mayor ataque en contra de Yemen en estos 2 años de guerra, que Yemen o los hutíes decidieron incorporarse disparando misiles a Israel en solidaridad con la causa palestina. También se rompió un tabú. Israel atacó hace 10 días atrás a Doha, la capital de Qatar. ¿Qué es Qatar? Qatar es un emirato que está al lado de Bahrein, al lado de Arabia Saudita, conocido por tener mucho dinero, tanto que han podido comprar un mundial de fútbol, y también conocido por ser la sede en donde los líderes de Hamas se esconden, una de las sedes en donde los líderes de Hamas se esconden. Imagínense ustedes qué hubiera hecho Estados Unidos si descubre que los líderes de Al Qaeda están en cualquier país del mundo, tal y como estaban en Afganistán y en Pakistán. Los atacaron. Israel tiene todo el derecho del mundo de atacar a los líderes de Hamas, estén en donde estén. Claro, hay momentos para todas las cosas y hay datos de inteligencia que han debido de ser más cuidadosamente filtrados como para que el ataque, que era ataque de una sola vez, haya tenido los objetivos que no se lograron. El alto mando de Hamas no fue eliminado en esta bala de plata que se desperdició el día del ataque en contra de Irán. Otra de las consecuencias que vemos, antes de darle paso a Mario, es que el crédito que tuvo Israel por ser víctima de un ataque fue muy limitado y se sabía que iba a ser limitado. A 2 años de esta guerra, casi todo el continente europeo le dio la espalda a Israel. No hay que sorprenderse, ya que no es la primera vez que esto sucede. Acuérdense que a 80 años de la Shoah, del final de la Shoah, Elie Wiesel dijo algo muy claro. Dijo que en Auschwitz no murió el antisemitismo, en Auschwitz murieron judíos. Es decir, el antisemitismo sigue vigente y, en mi opinión muy personal, está incrustado en el ADN
de las sociedades europeas, donde según mi parecer, Europa es un enorme cementerio judío que va desde Portugal hasta Rusia. Nos mataron por más de 1500 años y hoy le cuesta mucho a ciertas sociedades dentro de Europa, no todas, no se puede generalizar, le cuesta mucho ver a los judíos defenderse de un genocidio que es lo que fue el 7 de octubre del 2023. En el video hay una comparación muy buena entre los Einsatzgruppen y Hamas. Son exactamente lo mismo, genocidas. En 1941, en la invasión a la Unión Soviética, los Einsatzgruppen fueron a cazar judíos, cazar, con Z, fueron a cazar judíos. El 7 de octubre del 2023, las hordas de Hamas entraron al sur de Israel para cazar judíos también, para perseguir, lo que es un genocidio que hasta el día de hoy no ha sido condenado por Naciones Unidas y que recién el día lunes, es decir, hace 3 días atrás, fue condenado por Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina. Evidentemente, fue parte de la negociación y de las reglas que tuvo que aceptar este cómplice de asesinos para que el mundo occidental, Francia, Reino Unido, Australia, Canadá y otros 8 países más, reconociesen al Estado de Palestina. Para que la humanidad viva, jamás debe ser destruido. También es una frase que apareció al final del video. Es cierto. Israel es la primera trinchera que Occidente tiene, y si Israel cae, después cae Occidente. Y esto no es entendido por todos los países en Occidente, encabezándolos por Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que es capaz de mandar una nave de guerra para acompañar a esta flotilla de Hamas que está navegando hacia Gaza, pero es incapaz de mandar una nave de guerra a Gibraltar para liberarla de los británicos que mancillan el honor español desde hace 300 años. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir y es un mundo en donde nuestros enemigos han aprendido del pasado. Por ejemplo, así como los nazis grabaron todo lo que hicieron en contra de los judíos, Hamas grabó todo lo que hicieron en contra de los judíos. La diferencia entre Hamas y los nazis, que unos hablaban alemán y otros hablan árabe, que unos son de 1941 y otros son del 2023. Pero el objetivo es exactamente el mismo, buscar la desaparición del pueblo judío de la faz de la tierra. Israel, y ya termino, también tiene que ver quiénes son sus amigos el día de hoy. Y sus amigos tienen nombre con apellido. Estados Unidos, Alemania, Italia y todo aquel país que no ha cedido a los chantajes y a la presión proveniente de países con ADN antisemita, como son el Reino Unido, Francia y España. Así que yo los dejo. Mario, te cedo la palabra y me gustaría mucho poder compartir con ustedes todos un diálogo en la fase de preguntas y de respuestas. Gracias. Gracias por los aplausos. Gracias. Son para ustedes. Hola. Besos a todos. Ahora van para acá. Van para aquí. No, para a ver, ok. Aquí, acá. Está mejor. Ahora somos tus alumnos porque te decimos dónde lo tienen que poner. Sí, exacto. Bueno, señores. Sí.
Y se fue. Yo quiero, El micrófono. a pesar de todas las consideraciones que se han venido debatiendo sobre lo que ha sucedido, esta nefasta fecha, yo no la tomo como particular, ni como asombroso, ni como sorpresivo, no porque sea un adivino, sino algo de historia judía he leído. Algo de historia judía he leído, algunas experiencias he tenido como cualquiera de ustedes. Y a un judío, para que le sorprenda algo, tiene que ser una persona trasnochada. Así me enseñaron a mí, por lo menos, y respeto este criterio y lo aplico, y estoy convencido de él. A mí como judío no me sorprende nada. Esto no quiere decir que acepte todo, sino simplemente, al no sorprenderme las cosas, tengo que tomar previsión. Tengo que anticiparme en la medida de lo posible. Y para anticiparme en la medida de lo posible, tengo que conocer a mis contendores. Tengo que conocer de alguna manera a la gente que me rodea, que me circunscribe en una geografía y una cultura. Esto es fácil de decirlo, pero es un poco difícil de hacerlo a veces, porque toda nuestra intelectualidad académica y todos nuestros discursos académicos y analíticos establecen de que hemos sido a cada rato sorprendidos. Nos sorprendieron los nazis, nos sorprendieron los campos de concentración, nos sorprendió la expulsión de los judíos de España, e inclusive los españoles dicen, señores, que se preocupan tanto, fuimos los últimos en expulsarlos de Europa. Fuimos los últimos, agradezcanos eso. Bueno, muchas gracias, de verdad que sí, hasta hoy en día hablo latino, judío español del siglo XV en mi casa. Entonces, no existen sorpresas, dados los procesos que vivimos, cada pueblo, cada cultura, cada civilización. No hay nada sorpresivo. Todo se conduce de acuerdo a un proceso que se viene dando y se analiza someramente, no muy intelectualmente. Se pueden llegar a conclusiones muy lógicas, muy humanas, sin ser grandes intelectuales ni premios Nobel de política o de literatura. Eso no quiere decir que me la estoy echando de que lo que ocurrió el 7 de octubre no me sorprendió. No me sorprendió en absoluto. Y no soy el único a quien nos sorprendió. Aprendí de los no sorprendidos del 7 de octubre, tal como aprendí a no estar sorprendido de otros elementos que han ocurrido en la historia del pueblo judío o en la historia de Venezuela. Cualquier historia, cualquier evolución humana. Ahora, ¿por qué digo eso? Digo eso porque si nosotros nos adentramos un poquito en conocer a nuestros grupos circundantes, a nuestras culturas circundantes y máxime todavía a aquellas culturas y pueblos que compiten a ver quién nos causa mayor problema, vamos a entender de que estamos siendo acosados cultural, militar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que nuestra existencia ha sido combatida y no es nada nuevo. No es nada nuevo, jamás no es nuevo. Los nazis no son nuevos. ¿Acaso no leímos la historia de Amán? Amán no quería matar a todos los judíos. Cuidado, la manera de matar no iba a ser primitiva al lado de como lo hicieron los nazis o como lo hicieron los desgraciados. Pero simplemente quería acabar con los judíos. El acabar con los judíos no es ningún invento nuevo. Solamente que algunos los tratan de lograr de una manera más eficiente y otros no tienen la eficiencia. Estos demonios no tienen la eficiencia de los nazis, porque de ninguna manera el pueblo palestino, como lo quieran llamar, tiene una evolución cultural como el pueblo alemán en todas sus dimensiones. El pueblo palestino no puede inventar ciclón B. Tiene que inventar machetes y cortar cabezas y meter en hornos a bebés. Pero no puede inventar ciclón B, no puede inventar que Paratica no está en su capacidad. Si no han construido ni siquiera un edificio para poder cohabitar tranquilamente entre ellos. ¿Qué van a inventar esa cuestión? No puede inventar la experimentación en bebés tal como lo hizo Mengele, en mellizos. Lo que hace es meterlo en hornos, en microondas, directamente, pero no tiene la capacidad, nunca han desarrollado la capacidad de agarrar a bebés y mellizos, experimentar con ellos. O sea, ¿qué están sorprendiendo? ¿Qué está sorprendente de todo eso, amigos? ¿Saben lo que sí se sorprenden? Para mí, por lo menos.
Lo sorprendente para mí es de que tratando de aprender de la historia humana, tratando de superar avatares de la historia humana, tratando de superar los errores que todo humano hemos cometido a través de nuestra evolución histórica, cultural, etcétera, etcétera, esta superación se haya visto frustrada en algún momento. ¿Cómo es? Es una gran frustración. No es el sufrimiento, no es el único problema. El sufrimiento es una expresión del problema. Pero ¿qué hay por detrás del sufrimiento? ¿Qué hay por detrás de la criminalidad de los hechos? ¿Qué hay por detrás de lo que esta gente se atrevió a hacer? ¡Uy, mira lo que hicieron! ¿Qué hicieron muy mal? ¿Pero qué tipo de humanidad estamos viviendo? ¿Qué tipo de educación están teniendo varios grupos humanos para concluir en estos ejemplos? ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra? Este ha sido el fracaso nuestro en la humanidad y hemos tenido que pagar el precio, naturalmente, los más pendejos. Solamente que estos más pendejos tienen un país argentino. Y entonces la reacción no es la misma. La reacción de estos más pendejos no es la misma que la refiriendo al gueto de Varsovia. Con todo el heroísmo. Pero si en el gueto de Varsovia hubiesen tenido los implementos que tiene el Estado de Israel, también hubiesen sucumbido, pero hubiesen sucumbido matando a miles de alemanes. Cuando no hubiera sido diferente. O las rebeliones de los partisanos judíos en Europa. Hubiera sido muy diferente en cuanto a un número de víctimas que hubiesen tenido los nazis y sus colaboradores, sobre todo en la zona balcánica, como los Ustashas. Pero el hecho no. El hecho no. Y esto es de que le duele a mucha gente. Lo que le duele a mucha gente no es de que el hecho de perseguir, de matar con crueldades inimaginables, pues inimaginables, pues por favor, vamos a leer la Divina Comedia. ¿Quién imagina el infierno delante del infierno? Entonces, o sea, el límite que traspasa el ser humano, no solamente en su imaginación para hacer ese tipo de hechos, sino en hacerlos en sí, el cumplirlos, no solamente en amenazarlos, el cumplirlos, el atreverse a hacerlos. Y el regocijo de toda una sociedad por este hecho. No se habla solamente con los 3.000 o 4.000, no sé cuántos miles de desgraciados que entraron ahí, hicieron lo que hicieron. Ahí se trata del regocijo de una sociedad. Se trata simplemente de que cuando todos sabemos y todos hemos visto y se filmaron, viene uno de estos androides, llama a su familia y le dice: mire, maté a 10 judíos. Y la familia lo celebra en casa. O la joven violada por 200 veces, toda ensangrentada, es exhibida en las calles de Gaza y hay un confite por parte de las pobres féminas y los niños hambrientos de Gaza. Celebran eso, lo celebran. ¿Qué tipo de sociedad es esa? ¿Qué tipo de cultura tiene? ¿Y por qué el Estado de Israel tiene que pactar con ellos para la formación de un Estado palestino? ¡No! ¡No! Con las personas que me han hecho eso y que siguen pensando igual y que tienen rehenes y muestran fotos de los rehenes asemejándose en sus acciones a los nazis. No tengo nada que ver que no sea matar. No, no eres humano. No soy humano. Díganme lo que ustedes quieren, me sabe a chicha. Me sabe a chicha, para no decir la palabra que no sea. No soy humano. Pero no puedo convivir con una sociedad y un grupo humano que está envenenado. Y ese veneno es mi extinción. Y que en cualquier momento lo puede seguir haciendo. Y cuando lo pueda seguir continuando para hacerlo, lo va a hacer. Prueba. Muy fácil. Todos ustedes saben, al igual que yo, ¿contra quién fue el atentado? Solamente contra un Estado judío. Son contra un grupo de israelíes. ¿Pero quiénes son estos israelíes? Abstractos. Una fiesta de niñitos. No olvídense la fiesta, chicos, por favor. Lamentablemente. Los kibutzim. Los kibutzim en la frontera con Gaza. Y todos ustedes saben
cuál era la relación de los miembros de los kibutzim con la población de Gaza. ¿Qué hacían? ¿Cómo colaboraban? ¿Cómo los llevaban a los hospitales de Israel para ser intervenidos y ser curados? ¿Cómo socializaban con ellos? La gran sorpresa y el gran desastre es el que tú inviertes fuerzas humanas para llegar a un acuerdo, a una convivencia, a una actitud humana de condescendencia, y esto te sea traicionado. Es el peor crimen que el físico, porque te quita las esperanzas, te quita simplemente los sueños. Y este es el peor error que está sufriendo la sociedad israelí. Digo error para no decir otra palabra. Digo error porque simplemente en Israel hay mucha gente israelí que quiere convivir con sus vecinos, sean quienes sean, que quiere colaborar con ellos, sea como sea. Porque esto no es nuevo. Esto no es nuevo, queridos amigos. Antes de la formación del Estado de Israel, existió todo un movimiento de formación de granjas colectivas, de agricultura, de fundación de pequeñas ciudades, pero sobre todo los colectivistas, la mentalidad colectivista, que fue la mentalidad que impulsó ideológicamente y agrícolamente y políticamente la creación de esta ciudad. Ben-Gurión, el gran Ben-Gurión, mi gran admirado Ben-Gurión, paz descanse, el gran Ben-Gurión, para mí el Mesías del pueblo judío. Señor Ben-Gurión y su gente y su séquito llegaron a establecer todo un sistema económico, agrícola, de producción para el futuro Estado, lo que en hebreo se llama Amedina Badera, el Estado en camino. Pero este Estado en camino, naturalmente, fue opuesto, fue contrariado por ataques de los árabes que vivían al lado de los judíos. Lo de Gaza no es nuevo. Ocurrió en 1921 en Hebrón. Ocurrió desde el año 1933, 34 hasta 39 en todo Eretz Israel, que los británicos llamaron mal llamado Palestina. No sé qué ocurrencia tan diabólica tuvieron. O sea que no es nada nuevo lo que ocurrió con Hamas hoy en día. Lo hicieron también, y lo hicieron de igual manera de acuerdo a los medios que dispusieron para hacerlo. Mataron y violaron y acuchillaron y cortaron en trozos bebés y todo el mundo. Igualito, solamente que en aquel entonces no pudieron filmarlo. No pudieron fotografiarlo. Pero fue igualito, esa conducta no es nueva. Lo que pasa que a los judíos nos gusta a veces olvidar, por más que los echemos de ser el pueblo del recuerdo. A veces no entendemos que también no es mal olvidar. Tenemos un paralelismo en eso que es muy grande. Y a eso debemos nuestra existencia, porque si a cada rato estuviésemos recordando lo fatídico de nuestra historia, seríamos un pueblo de suicidas de loco. Junto con lo fatídico está la esperanza, de ahí surge el mesianismo. Y este no fatídico de nuestro futuro es lo que supera a las circunstancias negativas que el pueblo judío ha vivido en su milenaria historia. Y esto es lo que le da existencia. Y esto es lo que le da fuerza y no debilidad. Los errores. No vamos a buscar errores, por favor. No vamos a buscar errores del Ramatgal, vamos a buscar errores del primer ministro, vamos a buscar errores de... Como si nosotros pretendamos que la sociedad israelí es una perfección total. No se pueden cometer errores. Se han cometido muchos errores. Por más que se quiera una perfección, por más que el ejército, el mejor del mundo, no se ha atacado, los anteriores fueran 18 horas, somos seres humanos. Somos limitados en nuestras facultades, por más que queramos expandir nuestro poderío, nuestra inventiva. Y tenemos que aceptarlo y no ver a cada uno de nosotros como vestigios de lo mesiánico, de lo salvador absoluto. ¿Y qué vamos a ganar asignándole a los que estaban en el poder, en el ejército, en el Shinbet, Shabbat, tantas cosas ahí, que no dieron tiempo a salvar a nuestros hermanos a la frontera con Gaza? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a andar buscando? ¿Qué vamos a andar buscando culpables? ¡No!
La experiencia judía dice, no, esta basura no se hace en la historia judía, buscar culpables. En la historia judía se rectifican caminos, mas no buscar culpables para señalizarlos. Porque somos hermanos. Porque en esta hermandad no es posible pensar que haya traidores, pero que han habido circunstancias, que han habido capos en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. No. Perdón. Alberto quiere comentar algo. Después, yo no comenté nada con él. Entonces, voy a terminar para que hable, pero no de receso. Entonces, así, tú todavía te olvidaste quién soy yo. Entonces, Yo sé quién eres. ahora, él quiere hablar, este me dice que tienen 4 minutos, ¿qué es la Inquisición? Yo soy qué risa, chiflado lo que me da. Yo termino cuando quiero, y va a terminar ahorita, no porque lo digo, no, no. Entonces, acá hay lo siguiente. Acá hay lo siguiente. No, es que tengo que terminar. Que no me señalen a cada rato lo que tengo que hacer. Mis padres no osaron hacerlo, para mí. Entonces hay lo siguiente, queridos amigos. Primero, no hay búsqueda de culpables. Segundo, son circunstancias que se pueden entender, analizando, pero no aceptar. Entender es una cuestión, aceptar no. Corregir sí, pero no pensando que somos perfectos y no podemos cometer errores. Sí, cometimos muchos errores. En Israel, dentro de Israel, fuera de Israel, en Estados Unidos, en todas partes. En Estados Unidos mandamos a nuestros hijos a las más extensas universidades para que se eduquen de una manera intelectual grandísima. Y resulta que se metieron que se metieron defensores de causas perdidas. Agarramos a nuestras hermanas y hermanos para ayudar a la población negra norteamericana, no desde el jazz solamente, sino en escuelas, en colaboraciones, en manifestaciones, al lado de Martin Luther King, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó al final? El resultado fue un resultado negativo, pero esto no nos puede decepcionar, porque nosotros somos mesiánicos, tikkun olam. El tikkun olam es de esperanza, no de negativismo destructivo. El pueblo judío vive porque tuvo siempre y tiene siempre esperanzas. No busca juzgar a nadie, no busca condenar a nadie, sino entender para corregir. Y así están nuestras leyes. Así está enunciada nuestra cultura. Es una cultura de corrección constante, mas no de acusaciones y de flagelaciones. Hasta ahí llego. Si hay preguntas, algo antes de hablar. Iba a decir algo. O sea, te ocurrió decir algo. ¿Va a decir algo? No. No, yo sí, pero si hay alguna pregunta de la gente. Si tú quieres decir algo antes de abrir la sesión de preguntas. Bueno, no, básicamente haciendo comparaciones nazis con Gaza, los de Gaza tienen las de perder siempre. En el régimen nazi hubo alemanes que salvaron judíos, vamos a estar claros. Y en Gaza ni un solo rehén ha sido rescatado o ha sido ayudado a liberarse por actuaciones de la población civil local. Existe una enorme complicidad entre la población civil. Ellos, perdón, ellos han sido indoctrinados por espacio de 3 generaciones. El tema de la Nakba, el tema del fundamentalismo islámico a partir del 2007, que jamás toma el control de la Franja de Gaza y que asesinó a la gente de Al-Fatah. Incluso han sido indoctrinados con dineros provenientes de Occidente, de UNICEF, Naciones Unidas, los donantes, e incluso dinero que Israel permitió entrar o introducir en la Franja de Gaza para evitar estallidos de ira o de retaliaciones en contra del Estado de Israel, que al final pasó lo que pasó el 7 de octubre. Y no es cuestión de un gobierno exclusivo, son una serie de medidas que Israel ha venido o venía
permitiendo desde hace décadas. No se trata de complicidades ni de culpabilidades, se trata de responsabilidades que deben ser abarcadas por una sociedad democrática, que justamente por eso es una democracia vibrante, porque tiene la capacidad de exigirle a sus dirigentes rendir cuentas ante las colosales equivocaciones que, como en este caso, han cometido. Claro, todos somos generales después de la guerra y es fácil decirlo, pero quien está en los puestos de mando, tanto político como militar, debe asumir las consecuencias, porque se es bueno para gobernar, como también se debe ser bueno para asumir las consecuencias de los errores que se cometen, que lo cometemos todos. También es una cuestión de educación, que lo mencioné antes. Cuando fue el final de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los aliados occidentales se dieron cuenta que tenían que desnazificar a Alemania y fue un proceso que dura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay elementos nazis, comportamientos nazis que están prohibidos dentro del territorio alemán. Cuando vivamos el día después en la Franja de Gaza, y hablo solamente de la Franja de Gaza, no entro en Judea ni en Samaria, hablo solamente de la Franja de Gaza, que es donde está el veneno más instalado. Se va a tener que desnazificar a toda esa población, hacerles entender que se tiene que vivir de la producción y no de las dávidas, y no de las lástimas que han venido o que han pretendido despertar en el mundo por espacio de décadas. El tema Gaza o el tema palestino no estaba no estaba vigente en las primeras líneas de de la agenda mundial para el 6 de octubre del año 2023. Empezó a figurar el 7 de octubre, después de la barbaridad que hicieron estos monstruos, que no tienen otra palabra. Cuando me refiero a ello, cuando escribo en los periódicos o cuando me entrevistan en las radios, no les digo ni terroristas, ni animales, ni bestias. Es muy poco para describirlos. Les digo monstruos. O sea, me gusta describirlos por lo que son. Pero estos monstruos, los 2 millones de gazatíes que viven ahí, que en gran parte fueron cómplices, porque salieron a aplaudir a las calles cuando llegaban los cuerpos y los prisioneros israelíes. Estos monstruos no pueden ser expulsados de ese lugar, e Israel bajo ningún punto de vista puede darse el lujo de anexarse Gaza y tener que darles la ciudadanía a estos 2 millones o en detrimento convertirlos en ciudadanos tipo B, lo que sería un régimen de apartheid, lo cual no se puede permitir porque somos judíos y tenemos los valores morales más elevados de esta tierra. No nos olvidemos que somos el pueblo que le legó a la humanidad el libro de los libros con todos sus valores. Es una población destinada a vivir allí y no se le puede expulsar. Se tiene que, con la colaboración de todo que sea bienvenido, reeducarlos y quizás ver frutos de aquí a 1 o 2 generaciones. Quizás ya no lo veamos nosotros, pero nuestros nietos y nuestros bisnietos sí quizás puedan vivir al lado de un Estado, vamos a llamarlo, que no represente una amenaza existencial para el Estado de Israel. El día de hace 2 días hubo una cumbre Trump con los países árabes y países musulmanes, en donde se establecieron una serie de puntos a considerar para un acuerdo macro que se está cocinando y que tiene que ser discutido por Trump y por Netanyahu el día lunes que se van a encontrar en los Estados Unidos. Este acuerdo macro habla de reconocimiento del Estado de Israel por parte de todos los países árabes e islámicos que están involucrados en este proceso. Por supuesto que no son todos, Irán no está ahí, obvio, pero sí está un país como Indonesia, el país musulmán más grande del mundo, o con la población más grande del mundo, que no sé si lo han visto en Venezuela. El presidente de Indonesia se mandó un discurso hace 2 días atrás, o ayer, perdón, en Naciones Unidas, en donde dijo que Israel tiene derecho a existir con seguridad y terminó su intervención diciendo shalom.
habla de la separación de Gaza y Judea y Samaria por un lado y Jerusalén por otro lado, ya aceptado por los países árabes y por los países islámicos. Y una serie de puntos más. El reconocimiento a mediano plazo de un Estado palestino en un escenario de paz. O sea, primero es la paz y después es el Estado palestino. Y ahí el orden de los factores sí altera el producto. Yo quiero terminar con optimismo. Quiero terminar reconociendo que si bien es molesto, pero la paz se hace entre enemigos. Y por más monstruos que este enemigo sea, no de hoy, sino como bien dijo Mario, desde 1929, ellos han demostrado lo que son capaces de hacer en Hebrón, cuando arrasaron con el barrio judío que tenía más de 2.500, que tenía 3.000 años de existencia. Lo borraron, pero es la gente con la que se tiene que convivir al lado, no dentro, al lado. Es mejor tenerlos fuera del Estado de Israel que tenerlos dentro del Estado de Israel. Para todo hay tiempos, los tiempos perfectos. Por supuesto que hoy no es el tiempo perfecto para hallar la solución de un hipotético Estado. Ahí se equivoca Francia, se equivoca España, todos estos países, el Reino Unido, grandes responsables de esta crisis que se está viviendo hoy, porque fueron los británicos y los franceses quienes dividieron el Medio Oriente con reglas y les empezaron a repartir territorios a sus aliados, ignorando la idiosincrasia de la región, haciendo dobles promesas tanto a árabes como a judíos. Total, cuando se fueron en el 48, reviéntense ustedes. Eso es el Reino Unido y eso es Francia. Pero en esos errores no se pueden caer y no se pueden repetir. Ha costado demasiadas vidas esto. Y como dijo Rabin, ya basta de sangre, ya basta de violencia. Tenemos que ver también por nuestros hijos. Y lo repito, hoy no es el momento. En un futuro, 2, 3 generaciones más, quizás sí lo sea. Pero hoy, como está planteado, no lo es.